Hola amigos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Nosotros bien contentos de estar una vez más aquí con ustedes y bueno, preparando este tema que sabemos que será de mucha bendición. Voy a dejar que se presenten mis amigos. Hola, a mí ya me conocen, he salido en otros videos, me llamo José y estoy aquí contento esperando poder compartir un poco de mis experiencias y de lo que sé sobre este tema. No soy experto, pero gracias por mirarnos. Bueno, pues yo soy nuevo y es un honor poder estar en este espacio. Mi nombre es David, por cierto, y pues estoy muy emocionado de ver qué podemos aportar al tema. Bueno, aquí está también nuestro amigo David, es alguien que se integra hoy y vamos a disfrutar este momento que creo firmemente que es un tema por demás importante, donde quizás tocaremos fibras de nuestro corazón, pero creemos realmente que es tema para dialogar y para aprender y para hablarte a ti que estás pasando este momento. El tema es cuando hay ausencia por parte de los padres. Entonces, qué bueno es podernos juntar, dialogar de esto y también compartir contigo este tema que sabemos que hay mucho en cada uno de los hogares o en algunos hogares esta situación. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 147 versículo 3. Vamos solamente a empezar con este versículo y dice la palabra de Dios que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Solamente vamos a orar y vamos a orar que Dios guíe en este momento nuestras vidas, nuestra boca y el tema que sea conforme a su voluntad. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, a David, a José y a mí por estar aquí junto a mis hermanos, junto a las personas que miren este video. Y te pido, Padre, que todo lo que hagamos, Señor, podamos hacerlo en tu voluntad, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, el privilegio que nos das, Señor, de que puedan mirarlo nuestros amigos, gente que pueda recibir este mensaje. Y te doy gracias, Dios, por lo que estarás haciendo. Todo esto es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, pues qué buen tema para empezar y gracias a Dios por la oportunidad, ¿no? El tema, como lo vuelvo a decir, es la ausencia de papás y nos referimos a papá y mamá, ¿no? Y vamos a empezar por qué es el tema, qué es lo que queremos compartir, cómo queremos empezar, José, David. No, pues este tema la verdad es algo que nos podemos extender mucho, pero básicamente queremos dar a conocer como las problemáticas que puede surgir para un joven, por ejemplo nosotros que somos jóvenes, y cómo podemos solucionarlo, la solución que está en Dios principalmente. Queremos dar nuestro punto de vista en diferentes circunstancias o aspectos de este tipo de temas. No sé si quieres compartir. Sí, básicamente el tema es extremadamente complejo, pero por estadística está registrado que la mayor ausencia que hay es más de padres que inclusive que de madres. Pero el punto de este video es analizar las situaciones, ver cómo nos afecta o cómo podemos solucionar la ausencia a través de la palabra, más que nada. Y como lo decía el salmista en el capítulo 147, versículo 3, cómo es que él sana en nuestros corazones y venda nuestras heridas. Amén. Gracias, muchachos. Muchachos, este problema se vive seguido, ustedes lo miran, que puede estar pasando, que hay ausencia de papás, o está pasando hoy en día. Ustedes lo pueden visualizar en sus alrededores, en la escuela. ¿Está pasando en demasía o no? Pues de hecho sí, es como, por ejemplo, yo lo veo mucho en mis compañeros y yo mismo que lo he vivido, y sí, desgraciadamente creo que ya es más común, no sé si es la palabra correcta, ver que este tipo de situaciones, al que tener a tus padres unidos, ¿no? Y sí genera muchos
conflictos en sí, también en cómo desarrollarte entre la sociedad también. He visto que influye mucho. Sí, yo lo he visto en la sociedad, porque cabemos que nosotros estamos conscientes que la base de la sociedad es la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando las familias no son, vamos a decir, convencionales o como se tiene el concepto de una familia que se conforme por papá, mamá y pues los hijos? Entonces, cuando no existe ese tipo de modelo familiar, empiezan a haber distintas situaciones que ponen en situaciones de riesgo, en este caso, el desarrollo de los niños. Y lo vemos reflejado pues, en la sociedad. Vemos que hay en cierta parte pues, delincuencia, violencia y cositas así. Entonces, yo creo que algo tiene que ver eso. Sí, entonces lo miramos, ¿no? Miramos cómo hay, realmente, gracias a Dios por el privilegio que me da de estar sirviendo como pastor, pues se mira mucho, ¿no? En las iglesias, muchos jóvenes, muchos niños, muchos adultos que no tuvieron papá, que no tuvieron algunos mamá, y eso te deja marcado y tiene consecuencias que si no las atendemos, y es el propósito de este video, que si no volteamos a buscar soluciones, pueden marcarnos y destruir nuestra vida de alguna manera por no arreglar eso. Entonces, ¿qué importancia es este tema? ¿Qué importancia es si llegaste a vivir esto de la ausencia de papá o mamá y no te has dado a la tarea de ver por qué actúas, por qué tienes esas formas? Pues quizás es el momento, ¿no? De ver por qué muchas veces podemos actuar o estar fallando en nuestras formas de vivir, porque ciertamente la ausencia de papá o mamá puede afectarnos. ¿Ustedes creen eso, chicos? ¿Que puede pasar eso? Sí, pues básicamente estamos creciendo en una familia disfuncional, ¿no? O sea, nos falta ese modelo paterno, así como también sería el modelo por la parte de la madre, y yo creo que puede ocasionar en nuestra etapa de desarrollo, es lo que influye mucho de quién nos define qué vamos a hacer, cómo vamos a crecer, si vamos a crecer con rencor en nuestro corazón, y eso va a definir cómo vamos a actuar. También tiene ese punto más que nada. Sí, yo estoy consciente que completamente afecta. No puede pasar desapercibida, pero puede pasar dos cosas. Puede haber una cicatriz o puede haber una huella a causa de la ausencia. Vemos que nosotros nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida, desde que llegamos a este mundo y de la cuna, al jardín de niños, la primaria, secundaria, traducido en etapas. La infancia, la adolescencia, la pubertad, y bueno, entonces cada una de ellas se refleja y se manifiesta esta ausencia o esta huella o herida a causa de la ausencia paterna o inclusive materna, se refleja de maneras distintas. Sí, es verdad. Sí, bueno, lo que dice nuestro amigo David Luna es verdadero, ¿no? Él ha tenido algunos trabajos que a lo mejor ahorita nos los puede comentar lo que ha mirado él a través de los trabajos donde se ha desenvolvido, y también José y yo mismo, ¿no? Nuestras experiencias. Quisiéramos entrar de lleno, ¿no? Con esto de las experiencias y lo que podemos ver que puede estar afectando nuestras vidas hoy mismo, hoy en día, y entender que tenemos que hacer algo. ¿Cómo ves, José? No, pues sí. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué experiencias has mirado? ¿Qué experiencias estás viendo a través de tus amigos? Tú como líder de jóvenes, ¿qué estás mirando que está pasando en aquellos que no tienen esa relación? Todo lo que puedas mirar, coméntanoslo, por favor. Sí, pues la ausencia de padre, como usted me lo había mencionado, no es solo que no esté tu papá en tu familia, sino que también que esté ahí, pero en realidad no aporte a tu familia o no tenga ese papel de padre responsable, ¿no?
he visto muchos casos donde el padre está presente y tengo amigos, varios amigos de diferentes lugares que tienen padres presentes, pero no, nunca llevan una relación de padre y madre, ¿sí me entiende? No lle- padre, Sí, sí. padre e hijo. Pero pues podemos ver cómo eso también genera conflictos dentro, por ejemplo, del corazón de un joven, porque te genera rencor, coraje, sufrimiento, llantos, depresión en su mayoría, esos también desenfrenos de ira con cualquier persona. Te influye en muchos aspectos y, por ejemplo, yo cuando estaba chico, pues fui desafortunado en esa parte y no tuve a mi padre presente conmigo, y fue una etapa donde yo me cerraba ante las personas, siempre estaba de mal humor, y eso lo puedo ver reflejado en otras personas que están pasando por lo mismo, ¿no? Y a lo mejor no tuvimos, no fue un suceso igual, pero sí podemos entender esa parte, ¿no? De no tener un padre, y podemos darnos cuenta de, a pesar de que se ve que diga la persona, o sea, no me duele, no me importa, su manera de actuar refleja otro tipo de circunstancia, y pues la solución sabemos que está en Dios. Por ejemplo, eso es lo que me ayudó a mí. Yo era una persona que muy cerrada, no. Mi mamá me decía, íbamos a la iglesia, sí, conocíamos de Dios, íbamos a la iglesia, todo bien. En mi etapa de adolescencia ya no quise ir a la iglesia, también fue una parte de las que influyó, porque no me decían que Dios era mi padre, que ese tipo de cosas, pero pues yo no lo entendía, era como que, pues no sabía lo que era un padre, ¿no? Y pues me entregué a Dios, y poco a poco, no digo que fue un cambio drástico de un día para otro, fue algo que se fue construyendo poco a poco con el tiempo, pero dando la oportunidad y abriendo el corazón ante Dios, también con mi madre, que me apoyó mucho, y pues lo que nos ayuda siempre es Dios. Siempre tendrá algo para nosotros, ese amor que nos hace falta, ya sea del padre o de la madre, porque aunque esté tu madre contigo, también puede haber ausencia de ella. No sé si queda. Sí. Bueno, yo quiero aportar con lo que yo he visto. Te comentaba que la ausencia de una figura paterna se refleja en cada una de las etapas de nuestro desarrollo humano. Yo tuve la oportunidad de poder compartir en comunidades rurales, y poder fungir como maestro comunitario. Por lo tanto, tuve la oportunidad de acercarme a una escuela en la cual pude impartir clases de educación primaria. Estuve llevando multigrado, y también impartiendo clases a niños de entre 6 y 8 hasta 10 años inclusive. Pero lo que me causaba, lo que llamaba fuertemente mi atención es que durante lo que es la infancia, los niños que no tenían a un padre buscaban siempre esa forma de dar su cariño, por así decirlo, porque tomamos en cuenta que los niños son niños. Ellos tal vez no van a entender las situaciones personales entre los padres, no van a entender las situaciones ni las dimensiones del por qué. Ellos solamente van a ver que no está papá y cosas así, y terminan resintiéndolo, y se traduce en su desempeño académico fuertemente. Yo me pude dar cuenta en eso, por lo menos en el lugar donde estuve, que los niños que mejores calificaciones tenían eran aquellos que estaba su mamá y tenía su papá, y su mamá siempre estaba ahí detrás, y la tarea y esto y aquello, y los llevaban, y los niños se sentían seguros. Yo los miraba que tenían una mejor autoestima, a diferencia de aquellos que yo conocía que no tenían a sus padres, que solamente estaban con su mamá, y eran o muy agresivos, muy hiperactivos, no hacían tarea y cositas así. Entonces yo lo podía ver
en los niños, por lo menos los niños de mi comunidad, esa pues gran diferencia de comportamientos y de rendimiento académico, y lo puedo ver relacionado en la ausencia de un padre. Qué importante es lo que estamos oyendo con nuestro amigo David, nuestro amigo José, escuchándolos, ¿no? José hablando de lo que ha mirado y lo que ha vivido, y también nuestro amigo David compartiendo un poco de lo que en su trabajo ha podido mirar, en el trabajo que tuvo en esas escuelas rurales, y sabes, escuchando y tratando de alcanzar a agarrar cosas que hablaban ellos, decía José, bien esto, ¿no? Cuando a veces pensamos que porque esté papá ahí, no quiere decir que no haya ausencia, ¿no? Hoy en día estamos viviendo momentos bien difíciles donde muchas veces papá piensa que ser papá es tener el refri lleno y tener todos los gastos pagados, pero más que eso es una relación con hijo, con hija, que puedan ellos sentir que están con ellos, que tienen una comunión y un afecto, una comunión, amor, porque eso es muy real. Muchas veces papá puede estar en casa pero no tener una relación con los hijos, ¿no? Otro punto que escuchaba, ¿no? Lo que hay en un joven que no tiene a papá y crece así, hay ira, hay dolor, hay desánimo. Yo creo que eso puede estar pasando hoy en día. Decía José también que hoy es más común una familia disfuncional. Y qué triste es eso, que hemos llegado a ese punto donde ya pareciera que lo que antes era raro, ahorita ya es lo normal. Y es eso. Nosotros confiamos en Dios y estamos mirando que a través de la Biblia Jesucristo, Dios, dejó un diseño de vida, un diseño de familia, y el mundo se ha encargado de irlo distorsionando, ¿no? Pero hoy en día, amigo, amiga, por experiencias propias, no estamos hablando de algo que no sabemos, estamos hablando de algo que sabemos y hemos mirado a través de nuestros amigos, a través de las situaciones a nuestro alrededor, que hay mucho dolor cuando hay ausencia, hay mucha tristeza, hay mucha ira, hay mucha derrota en la vida por muchas veces traer esas raíces de amargura en nuestro corazón. Hay jóvenes ahorita, hombres y mujeres, niños y niñas que están tomando decisiones incorrectas por la ausencia, por no tener en este momento quien los cuide. Ahorita están sucediendo cosas tristes porque no está papá o no está mamá cuidando, y hay alguien ahí aprovechado que está haciendo cosas incorrectas. Entonces, en realidad este tema es en demasía de importancia, y en demasía que tú y yo estemos escuchando. Y si para ti no es este mensaje, es para alguien más, y compártele y dile, sabes que hay esperanza en Jesucristo, porque en verdad, amigos, muchas veces estamos como que no nos pasa nada, ¿no? Ponemos caretas, decía José también, ponemos eso de que nos hacemos rebeldes, nos hacemos nuestro corazón duro por esos golpes que la vida nos va dando, pero eso no es la salida a este problema, porque todas esas cosas te van a acarrear peores consecuencias. Decía nuestro amigo David, como un joven, como un niño en este caso, no tiene tan buenas calificaciones porque papá no está, porque mamá trabaja. Y como un niño que tiene a papá y mamá las bendiciones, ¿no?, de estar ahí, tiene mejores calificaciones. Antes de estar grabando este video hablábamos con David y decíamos, no es una ley que el niño va a salir muy bueno o vamos a salir muy buenos porque estén nuestros padres con nosotros, porque nosotros tenemos en algún momento independencia y queremos hacer cosas que quizás no son buenas, pero en su mayoría pasa eso, ¿no? Sí, bueno, yo considero que es como, tal vez, el contar con una ausencia no es una sentencia de
de fracaso, vamos a decirlo así. No es de que tuvimos eso en el pasado, significa que eso va a determinar precisamente nuestro futuro. Yo me gustaría verlo de la siguiente forma. Sabemos que cuando vamos a realizar deporte, en este caso jugamos fútbol o ahorita así, vemos que hay mucha diversidad en cuanto a los que van a jugar fútbol con tenis normales, a los que llevan la mejor equipación, la más cara, las mejores playeras y la mejor equipación simplemente. Y vemos que no es lo mismo jugar con las mejores cosas, vamos a decir, con los mejores tenis y que jugar con el tenis con hambre, ¿no? Sí. Cositas por el estilo. Y pues vemos que hay una diferencia entre las personas que tienen, que se les da el deporte y otros que pues llevan todo, pero no se les da mucho el fútbol. Yo considero que la vida viene a ser algo similar, porque estas situaciones nos equipan para la vida, porque el tener nuestro núcleo familiar sólido, vamos a decirlo así, nos ayuda con la identidad. Pero ojo, inclusive teniendo a papá y mamá no significa, no es una garantía de que vamos a tener éxito, porque no es lo mismo que esté físicamente y que la ausencia sea emocional, porque eso pasa muchas de las veces, y más que nada hoy en día que todo como que vamos así vamos tan rápido en la vida, todo lo tenemos instantáneo, tenemos café instantáneo, maruchan instantánea, pero la paternidad no es algo que se vaya a dar instantáneamente, porque pues pasa eso, que estamos en la casa y cada quien está en su dispositivo móvil y cositas así, y entonces nos vamos aislando. Entonces no hay una conexión que, no sé, ¿cómo te fue? Una simple pregunta, un gesto, algo tan simple como un contacto físico, son cosas que a veces podemos llegar a carecer y caer en este error por el ajetreo eso suele pasar, esa ausencia emocional más que nada puede llegar a pasar. ¿Qué dices, José? No, pues sí, también tiene mucho que ver eso que dice Luna, porque la crianza del padre, de la madre, son las que sí te dan una dirección, ¿verdad? Dependiendo también de cómo sea la crianza, ¿verdad? Te dan una dirección hacia tu vida, pero cada quien también llega a un punto donde dice que tenemos que cada quien tomar nuestras decisiones, porque esa crianza, la tengamos o no, con el tiempo nosotros nos daremos cuenta de lo que es bueno o es malo a su tiempo, y nosotros tomaremos nuestras decisiones, porque hay mucha gente que se queda, no, pues no tuve a mi padre, por su culpa estoy así, ¿sí me entiendes? Se queda estancada en ese problema, no puede avanzar porque dice que fue la culpa de su padre, y como en el video anterior decíamos, se queda en el pasado, ¿no? Sí, bueno, de hecho sí es algo muy curioso. De hecho, cuando nosotros pensamos mucho tiempo, pasamos en la mayor tiempo del día pensando en cosas que pasaron, ponle tú, no ayer, hace un año, hace 5 años, o cuando nacimos, o cosas que nos contaron, y nuestra mente se queda en el pasado. Eso nos va a producir en automático depresión, porque el pasado pues ya no lo podemos cambiar, ya pasó. Y cuando nos ponemos a pensar mucho a futuro nos produce ansiedad. Y es muy normal que hoy en día las personas nos lamentemos ciertas situaciones, y más que nada con ese tipo de situaciones, porque viene a dejar una huella muy fuerte en lo que vendría siendo la autoestima. Y es más que nada esa sensación de decir, vaya, pues no me quisieron, ¿no? Pues así, esa sensación de desprecio, por así decirlo, cuando existe un abandono, en el caso de las ausencias. Y es como curioso, porque pueden haber dos situaciones. Existen las ausencias por defunción o las ausencias por abandono. En fin, las dos dejan huella, pero no es lo mismo a decir, bueno, mi papá no está, pero sé que no fue porque no haya querido, o sea, no fue su decisión. Yo siento que sí tiene un poquito más peso cuando es un abandono como tal, porque eso deja una sensación de un golpe muy, muy bajo en la autoestima de cualquier persona, porque nuestros sentimientos se empiezan a contestar, y con esa situación tenemos que encarar la vida. Y yo considero que es muy complicado, ¿no? Reponerse de ese tipo de situaciones.
Y pues de hecho, pues tendemos a, cuando suceden esas cosas en nuestra vida, tendemos a repetirlo, ¿no? A repetir el mismo ciclo, a no mejorar nuestra vida porque nos enfocamos en lo que no tuvimos y nosotros somos iguales. No, pues cualquier persona o cualquier joven va a llegar a ser padre algún día y él va a decidir si seguir con el ciclo que le pasó a él, que su padre no estuvo con él o que estuvo con él pero no le dio amor, o si va a ser un cambio realmente, porque de eso se trata el amor, ¿no? Y también discernir en Dios, porque un padre no es perfecto, también va a tener fallas, siempre va a haber problemas con padre e hijo, porque no hay formas de pensar igual, etcétera, etcétera, pero pues el saber que tú estás haciendo las cosas diferentes, creo que llega a un punto donde te da satisfacción, ¿no? A tu vida y ves cómo va cambiando, o sea, en vez de enfocarte al padre que no tuviste, sé ese padre que no tuviste, sé el mejor padre, trata de ser la mejor persona para tu familia, ¿se me entiende? Bueno, así es como... Gloria a Dios, no, gracias a Dios por estos jóvenes que están aportando mucho. Ojalá ellos le sigan pronto adelante, ¿no? Que sigan, estoy disfrutando lo que estoy escuchando. Están hablando temas muy, muy válidos. Sin adelantarnos mucho porque queremos brincar a otro punto, pero lo que ellos decían bien importante, no podemos culpar y quedarnos ahí en ese punto de decir, es que yo no tuve mi papá, es que yo no tuve mi mamá y por eso soy así. El punto de este mensaje es eso, que tenemos que salir de ahí. Si estás atorado ahí, amigo, amiga, jovencito, jovencita, como yo en algún momento lo estuve, atorado y culpando a las personas, a mi padre, a mi madre, de mis fracasos y mis errores, es momento de decir, sabes que no, tengo una vida, una oportunidad, tengo todo por vivir y todo por mejorar, tengo a Dios sobre todas las cosas. Pero escuchándolos a ellos me acordaba del hijo pródigo, porque decía, no es una ley, decías, ¿es una ley? Sí, no es ley. No es una ley, sí. Porque el hijo pródigo tenía papá y la palabra nos lo narra como que era un padre muy sabio y el hijo pródigo aprovecha esa circunstancia y se lleva la herencia y hace cosas incorrectas. Entonces no es una ley que tiene que estar papá y mamá para que tú salgas súper bien, pero bíblicamente es lo mejor, es lo que Dios diseñó para que el hijo crezca o el hijo o la hija crezca fuertes por cuidados de mamá y de papá. Sí, porque los golpes son más duros, ¿no? Cuando no se tiene a uno, por ejemplo, o incluso existen casos de que no se tiene a ninguno, ¿no? Y yo creo que ahí es donde esos golpes de la vida que te decepcionan o cosas que pasan, a veces con que tu papá o tu mamá te digan, todo va a estar bien, mijo, yo estoy contigo, ya eso cambia las circunstancias, ¿sí me entiende? Ese cariño, ese sentimiento de que te protegen, de que están contigo a pesar de todo, ¿sí? Que te aman, pues. Claro, claro. Sí, yo considero que vamos a verlo de la siguiente forma. Las situaciones, particularmente del tema que estamos hablando hoy, de la ausencia, son situaciones que dejan una herida en un corazón, que como cualquier herida, si no se trata, se infecta, y si se infecta, pues el problema se va agraviando y cosas así. Pero yo creo que los corazones lastimados siempre tienden a lastimar a otras, porque existe, la Biblia habla acerca de maldiciones generacionales, y yo he podido ver que existen, bueno, se ven como tradiciones, por así decirlo, pero a final de cuentas pues son cosas, situaciones que pasan. Por ejemplo, cuando el padre está, pero no está. ¿A qué me refiero con eso? Que el padre está, pero es demasiado violento, ¿no? Y empiezan a ocurrir situaciones de violencia intrafamiliar que produce ese aislamiento y que los hijos se sienten solos porque no pueden dirigir la palabra a papá porque se molesta, o no pueden preguntarle acerca de la tarea porque o dudas que tienen, cuando entran a la adolescencia, cosas
cuando empiezan a tener, pues los adolescentes ocupan más atención, donde sus hormonas y cambios físicos están a todo lo que da, y es una transición de mentalidad de niño y pues van en eso, y entonces tienen más dudas y no pueden acercarse a papá porque no está simplemente. Entonces es triste ver el cuadro de quienes repiten las situaciones. Por ejemplo, conocemos que hace generaciones atrás, pues los castigos físicos eran que híncate en piedras, que si algo garrafal, así que nosotros lo escuchamos y decimos que no había derechos humanos, ¿ok? Y vemos que las personas que fueron criadas bajo ese estricto régimen de disciplina vinieron a replicar lo mismo porque ellos no conocían otra cosa. Porque finalmente terminaron su corazón o su mentalidad, que terminaron con secuelas. Y hay una frase que dice que nadie nace sabiendo siendo papá. Entonces, entonces todos terminamos a replicar lo que aprendimos. Es decir, no, pues así yo miraba que era papá, así yo miraba que era mamá. Entonces terminamos haciendo lo mismo sin darnos cuenta. Nos quedamos con ese concepto, ¿no? De padre. Lamentablemente sí. Y algo curioso pasa cuando hay ausencia de padre, vamos a decirlo, en el concepto emocional. Pasa algo muy distinto en hombres, tanto en mujeres. En el caso de las mujeres se está registrado que son más propensas a tolerar, vamos a decirlo así, tolerar maltratos de parte del hombre. ¿Por qué? Porque se empieza a ver una situación donde la autoestima está tal vez no por los suelos, pero sí hay algo de culpa. Esa ausencia empieza a marcar y empieza a reflejarse en las decisiones que empieza a tomar, y vemos la típica situación, ¿no? De que pero esa mujer es muy bonita porque soporta a ese monstruo, o ese tipo de situaciones, y toda la sociedad empieza a juzgar a la mujer de no, pues que no sé, no le carbura bien o qué, pero realmente son heridas, son cosas que ella siente que merece, porque pues es lo que son secuelas que vienen a dejar el abandono al final de cuentas. ¿Sabes? Escuchándolo, ¿no? David decía hace un momento, una herida, no solamente tú estás herido, sino que hieres a alguien más, ¿no? Y es lo que miramos que pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque nuestras heridas a veces no son totalmente sanadas, no son totalmente curadas. Y yo tengo muy claro el ejemplo, ¿no? De cuando se cierra una herida, pero queda la pus ahí adentro, hay mucho dolor, y hasta que no revientas otra vez la herida para que salga toda esa pus, ya cuando tocas ya no duele, ahí quedó la marca, pero ya no está el dolor. Y qué importante es sanar nuestros corazones, sanar nuestra alma. Y el único que puede hacer eso es Dios. El único que puede hacer eso es Jesucristo. Entonces estamos hablando un tema de cuánto dolor y cuántas circunstancias adversas trae todo este tema, pero también queremos hablar de la respuesta que está en Jesucristo. La respuesta es Jesús, amigos. Jesucristo es la respuesta para tu necesidad que estás viviendo en este momento. ¿Sabes? Decían los dos que nosotros podemos, y es algo que fue claro de ellos, porque yo lo puedo ver así, cuando no cambiamos o nos ajustamos y dejamos que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas, nosotros podemos seguir con los procesos, con los ciclos. ¿Y por qué? Decía alguien de los dos, o los dos, decía, si nosotros fue lo que aprendieron o lo que estamos aprendiendo, ¿no? Si tuviste un papá bueno, pues estás aprendiendo vas a ser un papá bueno, pero si aprendiste cosas, pues por lo regular vas aunque no quieras, a terminar haciendo lo mismo. Pero qué hermoso es cuando tú conoces al Padre de todos nosotros, a Dios Padre, a aquel que es amor en verdad, y podemos empezar a tener. José decía hace un ratito, pues cuando me dijeron que Dios era mi papá, pues no lo comprendía, ¿no? Pero cuando vamos comprendiendo cómo es un padre,
como Dios es con nosotros, entonces rompemos el ciclo que traíamos y empezamos, claro, muy poco a poco, con muchas diferencias, pero empezamos a voltear a Dios y empezamos a caminar, a intentar caminar como Él, y empezamos a amar a nuestros hijos de una manera muy diferente, ¿no? Sí. Y aprendemos a perdonar, ¿no? Que es lo que nos enseña el Señor, porque si no perdonas, la amargura siempre va a estar ahí, ¿no? Y pueden pasar muchos años y piensas que ya no te duele ni nada, porque pues te pusiste en el papel de, no me importa, si yo no le importé, no me importa, y así, pero con el tiempo a lo mejor no te va a afectar ahorita, pero si tú te lo guardas o no perdonas, más adelante es cuando vas a ver las consecuencias, ¿no? Sí, yo quiero compartir una experiencia de una persona. Pasa que cuando nosotros pasamos vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que no conocemos nada de Dios, llega una persona y nosotros venimos arrastrando una cicatriz de una ausencia, ya sea física o emocional, de parte de un padre, y nos dice, no, pues Cristo es tu Padre. Y comentaba esta persona que cuando él le dijo, no, es que Dios es tu Padre, y pues la relación con su padre terrenal no había sido de la más buena. O sea, estamos hablando de que diario pues golpizas monumentales, de esas que lo van a matar. O sea, parecía Jesús en la Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no? Así, humillaciones. Sí, o sea, y lo más bonito que las mejores palabras de su papá hacia él eran pues mentadas, ¿no? Sí. Y entonces él comentaba que él batalló mucho para poder relacionarse y entender el concepto de padre, porque dice, ok, si el concepto de padre, la idea que yo tengo de padre es un señor que me golpea, que me ofende, que me humilla, que no me quiere simplemente, y me dicen que Dios es mi padre, y que dice, ok, Dios pues tiene más fuerza, ¿no? Y todo eso, no, pues me va a matar, o sea, entonces es complicado entender que el amor de Dios es algo muy distinto, que los seres humanos, dice su palabra, que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy en día, lo comentaba José, que dice, bueno, pues si yo no le importé, no me importa. Vemos vemos un sentimiento de apatía, por así decirlo. Y entonces, ¿qué pasa cuando encaramos la vida de esa forma? Pues es muy complicado y terminamos replicando simplemente, como en forma de venganza indirecta. Pero yo me quiero enfocar en el punto de que es complicado que una persona se pueda acercar a Dios. Hay impedimentos porque son cadenas, son ataduras y cicatrices del corazón que no te permiten aceptar decir, ok, Dios es mi Padre Celestial, el Dios hasta mandó a su Hijo por mí, Jesús entregó hasta la última gota de su sangre por mí, o sea, sí le importa. Entonces, cuando vamos en esa transición, es complicado y puede que tengamos complicaciones para poder dejarnos amar, como quien dice, por nuestro Padre Celestial, en todo caso. Claro. Sigo aprendiendo. Decía David, voy a empezar por David porque quiero saber cómo José en este punto. David decía, cuando hemos tenido una muy mala experiencia con nuestros padres terrenales, pues es bien complicado, ¿no? Si tienes un papá que te dice que todo lo haces mal, pues al principio cuando no conoces a Dios, cuando no lo conoces mucho, pues piensas que en cualquier cosa que te salga mal o que hagas mal, pues te va a estar azotando, ¿no? Y es verdad, eso es verdad, o sea, miramos a un Dios castigador, ¿no? Un Dios que nos está queriendo azotar, que está buscando cualquier error. Y no, cuando vamos conociendo el amor de Dios, nuestro Dios es totalmente diferente, lleno de gracia y de misericordia, sí. Es alguien que le gusta la justicia, alguien que va a ser justo y que va y que las consecuencias de nuestros errores van a llegar, pero tiene gracia y misericordia en abundancia. Y lo que decía José, lo primordial es perdonar, porque decía esto
esto que me encantó, podemos caminar por la vida y decir, pues si no le importé, pues tampoco a mí que me importe, pero eso puede traer consecuencias y va a traerlas si no decido cortar, perdonar, ser libre y dejar también que que el padre o la madre sean libres. Amigos, estás pasando este momento, estás pasando esto, entonces ya viene el domingo, por lo general en todo el mundo o a nivel América, continente americano, se celebra el 10 de mayo, ¿no? Y muchas personas llegan unos momentos de sentimientos encontrados porque muchos los abandonó mamá o ya no está mamá, como en el caso de mi abuelita, que este va a ser el primer año que no está, y eso es triste. Yo sé que mi familia va a sufrir en ese día, pero tú, amigo, amiga, que estás teniendo estos sentimientos encontrados porque no está mamá o no está papá o porque te abandonaron, es momento de perdonar, de ser libres, de entender que quizás ellos no supieron, no entendieron, no sé, pero tú no eres juez, ni nosotros somos jueces. Y cuando tú perdonas y cuando tú decides cambiar tu vida, entonces van a suceder cosas hermosas. Van a suceder cosas que te van a bendecir y van a bendecir a tus hijos. Van a bendecir, si eres un joven, van a bendecir tu futuro, tu presente. Hoy en día tu presente. Hay jovencitos en este momento que no se pueden relacionar en la sociedad por todo el dolor que cargan en su corazón. ¿Qué piensan, chicos, de eso? No, pues sí, trae secuelas, ¿no? Y pues debemos de aprender a perdonar porque nos va carcomiendo nosotros, nuestra alma. O sea, tenemos la solución y si no la sabías, ahorita la sabes por parte de nosotros, que si lo estás viendo, la solución está en Dios, está en qué quieres para tu vida, básicamente. O sea, tú mismo te debes dar cuenta que todo ese rencor, ese odio que ha traído a tu vida, tú sabes que trae amargura, que te sientes mal, que te sientes con depresión. No, ¿a poco no sería bonito que eso se fuera? Y pues eso es lo que Dios puede lograr. No lo vas a poder lograr tú solito, con tus fuerzas, no vas a poder, no puedes con todo solo. Por eso es que está Dios apoyándote y pues Dios usando a la gente para que te quiere ayudar también. Déjate ayudar, no nada más te cierres las puertas. Sí, comentaban, pues ya se acerca el mes de... Bueno, ya estamos en el mes, se acerca el Día de las Madres. Y es curioso porque se incrementa, creo que pues en gran manera a casi unos peldaños abajo del Día de Muertos, las visitas a los panteones. Porque pasa mucho, que como lo comentaba mi amigo José, que cuando nosotros no perdonamos, cuando no soltamos, hasta ahorita, hasta el día de hoy, no existe una forma de que nosotros podamos regresar el tiempo de manera que lo que pasó, o sea, por más que duela, nosotros no podemos cambiarlo. Ya está, ya quedó, o sea, los errores ya no podemos hacer más. Tenemos el hoy y pues deseamos y confiamos en Dios que tendremos un mañana, que más quisiéramos poder tener la certeza de que mañana vamos a amanecer. Yo lo que te quiero decir es que no dejes que el resentimiento se añeje en tu corazón. Te comentábamos que son heridas. Cualquier herida que tú, si te cortaste, no sé, con un metal y la tienes así, la herida, mientras más tiempo está abierta, más infecta y más daño te produce. Y cuando no perdonas, pasa algo similar. La falta de perdón te come por dentro. Y puede que esa persona que te haya ofendido, que te haya producido daño, esté viviendo la vida de la mejor forma. ¿Y qué pasa? Que quien tiene la herida se está muriendo por dentro, básicamente. Entonces, no es hasta que nosotros perdonamos que nosotros nos liberamos. Y es donde dice Jesús, que dice que si alguno está trabajado y cargado, Él nos hace descansar. Y yo sé que es complicado llegar a ese punto de decir, ok, yo perdono que mi papá hayan tomado la decisión que haya tomado,
es difícil, pero no imposible. Créeme que es mejor, como decía mi compañero, que ver por el hoy. Y que no que el día de mañana, cuando llegue el Día de las Madres o el Día del Padre inclusive, no vayamos pues, a visitarlos a una lápida por remordimiento más que nada, porque sabemos que ya pues no están ahí, es la situación. Entonces te invito, sé que no es fácil, no es nada fácil, créeme, pero tampoco es imposible. Creo que hay más ventajas de el perdonar que el dejar ese resentimiento, esa herida que crezca y que te esté afectando en más años y que te quite la alegría de estar a gusto con tus seres queridos. Pues sí, que no te amargue la existencia, o simplemente. Sí, pues también podemos ver la otra parte, ¿no? De que si tú eres el padre que lo hizo, también no es tarde para solucionar las cosas. Nunca es tarde si estás con Dios, ¿no? No es tarde para, a lo mejor tú ya te diste cuenta y sigues sufriendo y diciendo que hice eso, los abandoné, los dejé, ya me quedé estancado, no merezco su cariño ni nada, pero a veces tienes que pensar ya también en mejorar tú, pero en tus hijos, o sea, si sabes lo que hiciste mal, sabes que va a haber resentimiento y no es tarde para tratar de ayudar a un hijo, nunca es tarde. Bueno, eso es lo que pienso, ¿no? Tal vez te van a recibir con enojo, con desprecio, no sé, te pueden gritar, te pueden pelear, muchas cosas que pueden surgir, pero pues ya no va a quedar en ti. Tú trata de solucionar las cosas siempre siguiendo a Dios y su dirección y con el amor de Dios, no con el amor terrenal, ¿sí? De hecho, perdonar yo considero que es de valientes, porque en toda situación siempre es más fácil evadir, es más fácil correr, sacarle la vuelta a las situaciones y no afrontar las situaciones en todo caso. ¿Cómo van, amigos? Un par de jóvenes valientes están hablando del perdón. David está hablando desde que no esperes que llegue una fecha. No estés esperando y que un día vas a arreglar la situación para pedir perdón, o una fecha para pedir perdón. Es el momento, es vivir el hoy. El decir, ¿sabes qué? Decido perdonar, decido arreglar esta situación. Decide hablar, decide decirle, mamá, te perdono. En que estamos hablando mucho del papá, ¿verdad? Pero también pasa eso con la mamá. Mamá, te perdono y te suelto, ¿sabes qué? Sigue adelante y qué hermoso es cuando uno perdona. Pero qué importante también lo que dice nuestro amigo José. Te está hablando a ti, adulto. Si te has equivocado, si nos estamos equivocando, nosotros que somos papás, es tiempo de arreglar. Podemos, está el presente, todavía está la solución, no nos hemos muerto, hay vida y hay esperanza. Podemos ir a nuestros hijos y decir, ¿saben qué, hijos? Pues voy a empezar a hacer las cosas diferentes. Perdónenme y sigo para adelante y me pongo en las manos de Dios y le doy. ¿Por qué seguir en esta situación si hoy mismo un par de jóvenes te están animando, se están diciendo, sabes que estamos en las manos de Dios y queremos hablarte a tu corazón, queremos decirte que hay esperanza en Cristo Jesús? Hay esperanza y quiero, aunque hemos estado hablando mucho de dónde está la respuesta que es Jesucristo, quiero hablar contigo, hermano, amigo, adulto. Si estás pensando si está pasando por tu mente abandonar tu matrimonio, abandonar a tus hijos, escucha los corazones, escucha las consecuencias que vienen, escucha el dolor que se aproxima por dejar y abandonar lo que tienes en tus manos. Si estás ahí en tu casa viviendo, pero no estás teniendo una comunión con ellos, como decía David, cuando estamos en el celular, pero no teniendo una comunión como familia, es tiempo de voltear a la verdad y arreglar. No es tiempo de huir, no es tiempo de abandonar, porque si tú dices que amas,
Si tú dices que darías la vida por tus hijos sin pensarlo, tendrás que demostrarlo con tus hechos. Tendrás que pararte en la brecha y arreglar tu situación con tu esposa, con tu esposo. Y por amor a tus hijos, salvar la relación. Por amor a ti. Ya basta de ser egoísta y solamente pensar en nosotros. Y si no es que yo merezco ser feliz y tus hijos no merecen ser felices. ¿Estás pensando solamente en ti, en tu felicidad? Por favor, amigo, no quiero ofender, ni quiero ponerme como juez, pero voltea a la situación que viene después de que tú abandones el barco, de que tú abandones a tu familia. ¿Quieres ver a tus hijos felices? Pelea por ellos, lucha por ellos, es el momento. Y le doy gracias a Dios porque en esta cuarentena podemos estar haciendo estos videos. Muchas veces estas son las predicaciones en una iglesia. Muchas veces lo que se está compartiendo, el mensaje de la unidad, del amor, de la esperanza, y muchas veces no lo llevamos a través de un video para que la gente lo pueda observar y ver que lo que estamos hablando es de la unidad familiar y del amor y del poder de lo que puede hacer nuestro Dios en nuestras familias. Eso es lo que compartimos en cada servicio, en cada prédica, que en Jesucristo hay poder para arreglar nuestras situaciones. Amigo, amiga, si estás pasando eso, si estás por abandonar tu relación, te animo a que no lo hagas. Jesucristo puede volver a enamorarte. Si eres el hombre o si eres la mujer, puede volver. Matrimonio, si están mirando esto, los dos juntos, volteen a Dios y pídele que les ayude a arreglar esta situación. Pero no abandones a lo que dices que amas con todo tu corazón. ¿Sabes? Jesucristo en algún momento, solamente en un momento de su caminar en esta tierra, se sintió abandonado por el Padre cuando estaba pagando por ti y por mí en esa cruz. Y fue lo peor. Para un hijo, amigos, para un hijo, el no tener el amor ahí, la relación con papá, la relación con mamá puede ser muy doloroso. Así que te animo a que cuides el tesoro, el huerto que Dios te ha dado para que cuides. ¿Qué piensan, muchachos? Ya estamos por terminar este video. ¿Qué quieren? Algo que a mí se me esté pasando y que ustedes quieran compartir. Está comprobado que psicológicamente deja muchas secuelas, sensaciones de culpa en los adolescentes. En este caso, hablamos del perdón. Yo considero que también es importante el perdonarse a uno mismo. Decía un profesional que es complicado de poder sobrellevar durante las etapas de nuestra vida. Y que cuando llegamos a una edad adulta es como que es el punto donde decimos, bueno, ciertamente pues mi papá no era perfecto, se equivocaba y cosas así, y empiezas a analizar la situación en que, ok, realmente no fue mi culpa, o sea, yo no tenía nada que ver en la situación. Entonces yo considero, pero eso lo vemos que es como una solución mediante un proceso de analizar las situaciones, pero ya en la edad adulta. Pero ¿qué pasa si tenemos, no sé, estamos en la primaria, la secundaria, en la preparatoria? Lo que tenemos que hacer es si llegamos a sentir esas sensaciones de culpabilidad, decir, no, es que fue mi culpa, porque yo no sé caso, cuida así, porque son como, hay muchas frases que se dicen, muchas cosas que se llegan a mencionar que más que justificar, vienen a herir los corazones. Uh-huh. Entonces les mencionaba que esa sensación de culpa que viene a agraviarse en una baja autoestima y en problemas de identidad. ¿Por qué? Porque el adolescente no se puede relacionar fácilmente y pues recibe y se junta con las personas y deja que lo trate como él siente como lo que él cree que merece. Entonces empiezan a ver, lo pone en una situación, vamos a decirlo, vulnerable ante personas que les ofrezcan sustancias, en personas que los inciten a hacer cosas, situaciones delictivas, a realizar actividades pues tal vez muy promiscuas, ¿no? Claro. Todo ese tipo de situaciones
son factores, pero es como a causa del sentimiento de culpabilidad que sin darte cuenta te arrastra a existe las situaciones, los puntos más graves de cuando no se puede lidiar con esto de la manera más adecuada, que es el suicidio, que lamentablemente es algo que se llega a dar cuando el sentimiento de culpa es tan que ya no encuentran una salida. Entonces, antes de eso, cuando el sentimiento de culpa está ahí, el adolescente o el joven empieza a realizar conductas que son autodestructivas, tales como exponerse a mucha violencia, a los lugares donde sabes que no, pues en una de estas, pues o empiezan a exponerse a situaciones de vicios y cosas así, que sin darse cuenta se están autosuicidando, se están autodestruyendo indirectamente a causa de esa sensación de culpa. Y yo considero que es importante perdonarnos a nosotros mismos, estar conscientes de que nosotros pues, no tenemos la culpa mediante esa situación. Y yo, de hecho, yo me quiero centrar en el punto de que en la infancia, nuestro desarrollo y nuestra identidad, porque está comprobado que los primeros 7 años de vida de las personas, de los seres humanos, son los que nos definen nuestro carácter o nuestra persona. Sí, entonces está comprobado que la infancia es la parte que nos forja y cuán importante es la figura paterna en todo caso. Cabe resaltar que somos como esponjitas, ¿no? En esa edad, ahí buscando siempre a quién seguir. No, pues sí, nos damos cuenta en los niños, ¿no? Que están buscando esa figura paterna, a quién seguir, de quién tomar el ejemplo, empiezan a copiar sus características, su forma de actuar de cualquier persona, por decirlo así, sería algo malo porque no es el padre. Cuando el padre no está, de cualquier persona que ellos interactúen en su vida diaria, van a tomar ese ejemplo. Y lastimosamente a veces no es la mejor persona en la que puedes apoyarte o en la que puedes tomar un ejemplo, ¿verdad? Claro. Amigos, qué bueno está el tema, ¿no? Es realmente importante. Hace un tiempo, reflexionando en este tema de la ausencia de papás, hay una canción muy bonita, bueno, muy dolorosa para mí. Cuando yo estaba adolescente, cuando yo estaba joven, la escuchaba y algunos van a acordar la canción de Maná, ¿no? Cuando está interactuando con un reloj, cuando le dice Cuco, papá se fue, ¿no? Y este hombre está narrando esa canción y en algún momento está hablando de todo lo que siente porque papá se fue, porque papá lo dejó, porque papá dejó a mamá, pero en una estrofa de la canción dice que le grita al cielo y que el cielo no contesta. Realmente le dice, estoy gritándole a Dios y Dios no contesta. Entonces, qué importante es saber que la situación no es de esa manera. Dios está ahí. Dios está ahí, como decían mis amigos, o sea, quizás tú ahorita no estás sintiendo nada, ahorita estás llevando tu vida bien, quizás tú a lo mejor hasta tú dices, este tema no es para mí, este tema no es tan importante para mí, pero llegará un momento si tu herida no está bien sanada, si tú no estás bien curado, que te pase como me llegaba a pasar a mí, que cuando salía esa canción en la radio, o cuando la escuchaba en la calle, o cuando la escuchaba en mi casa, llegaba un momento donde me deprimía tanto y me dolía tanto. Entonces, qué importante es el tema que pudimos estar hablando entre David, José y un servidor. Es un tema donde podemos analizar la situación tan grave que está sucediendo y bueno, voltear a Dios, acomodar nuestra vida. Si, como decía hace un momento en la estrofa que dice esta canción, que le grita al cielo y no responde nada. Amigos, la situación como está hoy en los hogares no es por culpa de Dios, es por nuestras propias decisiones. Y es tiempo de voltear a Dios. Dios está ahí, Dios sí quiere responder y quiere ayudar en nuestra situación.
Le damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder llegar hasta ti. Y gracias a David y a José por su valentía siendo tan jóvenes y parándose al frente de una cámara. Y ninguno de los tres somos perfectos, pero estamos queriendo hacer la voluntad de Dios y te damos gracias si has llegado hasta aquí en el video. No sabemos si vamos a tener a continuación otro tema, solamente Dios que nos guíe, pero sí nos gustaría mucho que comentaras y por qué no que lo compartieras. Cuídense mucho, oren por nosotros tres, oren por toda la iglesia, oremos unos por otros y que tengan una excelente semana, que tengan muchos días de bendición, y si no hay días de bendición, sigue confiando que Dios está ahí. Pase lo que pase y venga lo que venga. Escucha esto y con esto cierro como empezamos al principio. Dice el Salmo 147:3, dice: restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. ¿Quién hace esto? El Señor. El Señor cubre tus heridas. En Él está la respuesta. Si tú tuviste ausencia de papá o de mamá, voltea a Dios. Es el mejor Padre. Y es donde podemos descansar. Cuídense mucho y Dios me los bendiga.